¿Qué tal, estimados? Vamos a desarrollar el siguiente problema del curso de estática. Este es de la 9ª edición. El autor es Bill Johnston. El problema es 6.3. Nos piden que determinemos la fuerza en cada elemento de la armadura que se muestra en la figura. A ver. Lo primero que tengo que determinar son las reacciones. Este es un apoyo fijo, va a tener una reacción horizontal AX y una reacción vertical AY. Mientras que el apoyo móvil va a tener una sola reacción E de X. Aplicamos las condiciones del equilibrio, sería sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo e igual a 0. AY menos 12,5 kN por 4 veces, porque se repiten, igual a 0. Vamos a despejar cuánto sería la reacción AY. Me da un valor de 50 kN. Me ha dado positivo, entonces es correcto que vaya hacia arriba. Vamos a colocar aquí 50 kN. Luego aplicamos sumatoria de momentos en el punto A. Decimos antihorario positivo igual a 0. E de X por esta altura, que es 2,5 menos 12,5 por 6 menos 12,5 por 4 y menos 12,5 por 2 igual a 0. Y despejamos la reacción E de X. Me está dando un valor de 60 kN positivo, entonces es correcto como lo hemos considerado. Sería 60. Y acá recuerda que para que haya equilibrio, te das cuenta que la reacción A de X también es una fuerza horizontal. Entonces, como indicaba, esta reacción A de X debe ser en el sentido opuesto, ¿sí o no? Para que de esa forma se mantenga el equilibrio, ya que es la única fuerza horizontal también que actúa en ese punto. No hay más fuerzas horizontales. De esa manera he determinado las reacciones, solamente es cuestión ahora de hallar cada fuerza interna. Una de las fuerzas internas más rápidas quizás sea en el punto A, ya que nos vamos a ese punto, colocamos 12,5, esa sería la fuerza AE, y acá en este mismo punto actúa esa reacción vertical que vale 50. Decimos sumatoria de fuerzas en Y, ese es el nudo A, hacia arriba positivo igual a 0. Y en este caso menos 12,5 menos la fuerza AE más 50 igual a 0. Vamos a despejar cuánto sería la fuerza AE. Esto de aquí me está dando un valor de 37,5 kN. Quiere decir que está trabajando a tensión, porque así lo he considerado inicialmente. Vamos a colocar la fuerza AE 37. Así se coloca cuando trabaja en tensión afuera del nudo, 37,5. Esta fue la fuerza más sencilla. Vamos a otra de estas, que también es en el punto A. Date cuenta aquí que actúa una fuerza horizontal que es hacia la izquierda, que vale 60. Y acá sería la fuerza AB. Como es la única fuerza que se equilibra en ese punto, entonces esto también va a valer 60. Vamos a colocar aquí 60 kN en tensión, ¿no?, de la fuerza AB. Luego tenemos estas otras barras, y yo les voy a decir lo siguiente: cuando tenemos ese tipo de barras, por ejemplo en el punto G, aquí, esta barra es colineal a esta de aquí, y justamente acá pasa otra barra. Cuando hay esta configuración y no hay otras cargas puntuales quizás actuando en estos puntos, entonces esta barra de aquí va a valer 0. Mientras que la fuerza que se ejerza en esta barra va a ser lo mismo en esta otra, pero en sentido opuesto, obviamente, ¿no?, para que se mantenga el equilibrio. Nada más.
De repente algunos me dicen, pero ¿por qué 0? Te das cuenta si yo descompongo esto. Por ejemplo, si encuentro este ángulo, descompongo en coseno y en seno. Mira, esta descomposición, ¿con qué se está equilibrando? Si no hay ninguna fuerza en ese eje. Entonces tiene sentido, ¿sí? Por eso vale 0. Vamos a colocar aquí que es 0. Igualmente pueden aplicar el nudo ahí, hallando primero la fuerza GD. Te vas a dar cuenta que igual la barra GC nos va a dar 0. Vamos a decir nudo en el punto D. Colocamos de esta manera la fuerza DG. Esta es la fuerza DC y la fuerza de 12,5. Tengo que encontrar cuánto vale este ángulo alfa. No lo conozco. En realidad este ángulo alfa se proyecta en todos estos lados. Aquí también, por la regla de la z, también sería alfa. Entonces yo tendría que determinar cuánto vale estas alturas que le corresponde. En este caso, para esta altura de aquí, esta otra y esta otra de aquí. Te das cuenta que van a ser, va a ser las mismas alturas. ¿Cómo determino entonces esa misma? Date cuenta que puedo aplicar relaciones de ángulos. Sería acá 2,5. Esta es la altura h que vamos a encontrar ahorita mismo. Esto acá es 2 y toda la distancia es 6. Aplicamos, sería 2,5, la altura mayor del triángulo, esa su base mayor que es 6, como la altura menor h, esa su base menor que vale 2. Despejo el valor de h. En este caso me da un valor de 5 sextos. A ver, 5 sextos. Ahí está. Esto es metros. Puedo aplicar el arcotangente a la menos 1 para hallar el ángulo alfa del cateto opuesto que es h entre el cateto adyacente que es 2. ¿Cuánto sería ese ángulo de alfa? Me da un valor de 22,620 grados. Ya tengo ese ángulo de ahí. Solamente es cuestión ya de descomponer esas fuerzas. Acá sería la fuerza de G seno de alfa y acá sería la fuerza de G coseno de alfa. Aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0. Sería menos 12,5 menos la fuerza de G seno de alfa. No hay más fuerzas verticales, igual a 0. Despejo la fuerza de G. Y esta fuerza de G me está dando un valor de menos 32,50 kN. Negativo quiere decir que está trabajando a compresión. Vamos a colocar fuerza de G en compresión 32,50. Y les estaba indicando que como esta barra es colineal, aparte no hay más fuerzas aplicadas en ese nudo, también vale lo mismo. Tienen dudas, igual pueden aplicar, como les digo, nudo en el punto G, descomponen lo mismo, ya tienen el ángulo, te vas a dar cuenta que esta barra va a ser lo mismo que esta otra, y acá justamente vale 0. ¿Qué nos faltaría? Bueno, acá aplicar también sumatoria de fuerzas en X, de la derecha positivo igual a 0. Menos la fuerza de C, menos la fuerza de G coseno de alfa igual a 0. Le fijamos la fuerza DC. Y la fuerza DC me está dando un valor de 30 kN positivo, está trabajando a tensión. Afuera del nudo. Ahí está. Y tenemos estas fuerzas de aquí. Vamos a aplicar nudo en otro punto.
sería el nudo en el punto C. Acá actúa la carga de 12,5, acá es 30. Esta es la fuerza CF y acá sería la fuerza CB. Tengo que encontrar cuánto vale quizás este ángulo de acá, que no lo tengo. Vamos a colocar que sea un ángulo phi. Necesito esta altura. Nuevamente, recuerda que la altura h que habíamos determinado era 5/6. Entonces aquí, si todo esto de acá, a ver, este es 5/6. Necesito justamente esta altura también. ¿Cómo sería en este caso? Recuerda que esta altura h, ¿no? Si hago una proyección, es como si fuera un rectángulo. Simplemente tengo que sumar 5/6 más 5/6 y me da esa altura que necesito para aplicar arco tangente. Todo esto de aquí sería 5/3. Aplicamos phi arco tangente a la -1, el cateto opuesto, que es toda esta altura, 5/3, sobre el cateto adyacente, que es 2. ¿Cuánto sería ese ángulo? Me da un valor de 39,806 grados. Ahora sí, borramos esto de aquí. Este ángulo phi sería de esta manera. Descompongo fuerza CF seno de phi y fuerza CF coseno de phi. Aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0, menos 12,5 menos la fuerza CF seno de phi, no hay más fuerzas verticales, igual a 0. Despejando la fuerza CF, vamos a ver cuánto nos da. La fuerza CF me está dando un valor de menos 19,525, en este caso kilonewtons, unidad de fuerza, en compresión, porque nos ha dado negativo. Negativo también porque yo lo he considerado inicialmente en tensión, y como es negativo, entonces debería trabajar en compresión. Colocamos aquí la fuerza CF en compresión, 19,525. Decimos sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha es positivo, igual a 0, menos la fuerza CB, menos la fuerza CF coseno de phi, más 30, igual a 0. Despejo la fuerza CB. La fuerza CB me está dando, en este caso, un valor de 45 kilonewton positivo, quiere decir que está trabajando a tensión. 45, ahí está. Ya tenemos esta fuerza. Faltaría entonces estas otras de aquí. A ver, vamos a aplicar quizás nudo en el punto E. Tenemos esto de aquí. A ver, decimos nudo en el punto E. Sería en este caso esta fuerza. Esto de aquí es 37,5. Esta es la fuerza EB. Esta sería la fuerza EF. Y acá sería la fuerza EX, que vale 60. Este ángulo de acá es alfa. Este otro ángulo de acá no lo conozco. Vamos a hallarlo. A ver, esta altura o este ángulo lo voy a denominar omega. Vamos a colocar omega es igual al arco tangente a la -1.
cateto opuesto, que es 2, sobre el cateto adyacente 2,5. ¿Cuánto sería ese ángulo? Me da un valor de 38,660 grados. Ahí está. Descomponemos. Fuerza EB coseno de omega. Esta sería la fuerza EB seno de omega. Decompongo esto también. Fuerza EF coseno de alfa. Y acá sería la fuerza EF seno de alfa. Aplico sumatoria de fuerzas en Y. Si arriba positivo igual a 0. Sería la fuerza EF seno de alfa más 37,5 más la fuerza EB coseno de omega. No hay más fuerzas verticales. A ver, son 1, 2, 3. Sí, correcto, igual a 0. Vamos a ordenar esta ecuación. Fuerza EF seno de alfa más la fuerza EB coseno de omega es igual a menos 37,5. Tenemos la primera ecuación. Aplicamos sumatoria de fuerzas en X. Hacia la derecha es positivo, igual a 0. Sería 60 más la fuerza EB seno de omega más la fuerza EF coseno de alfa. Todo esto de aquí igual a 0. Ordenamos esta ecuación. Sería la fuerza EB, no, en este caso la fuerza EF coseno de alfa más la fuerza EB, a ver, fuerza EB seno de omega, esto es igual a menos 60. Es cuestión nada más de usar una calculadora que me permita calcular este sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a ver cuánto nos está dando. Coseno de alfa, esto de aquí sería 22,620. Seno de omega, 38,660. Finalmente menos 60. A ver, la fuerza EF me está dando un valor de menos 48,750 kN en compresión, y la fuerza EB me está dando un valor de menos 24 kN en compresión. De esa manera he determinado estas dos fuerzas, donde vamos a colocar de esta manera: fuerza EF en compresión hacia dentro del nudo, 48,750, mientras que la fuerza EB sería en este caso 24 kN en compresión. Casi ya tengo toda la fuerza, faltaría nada más la de la barra BF. Vamos a hallar esa última fuerza. Aplicamos nudo en el punto B. Colocamos esta fuerza de 12,5. Esto de aquí es 24. La fuerza BF, nada más. Estas son necesarias porque las fuerzas horizontales no vamos a aplicar ahorita. Voy a descomponer, a ver, este por la Z, este es omega. Acá le corresponde omega también. Ahí está, omega. Descompongo 24 coseno de omega en este caso. Nada más. Y aplico sumatoria de fuerzas en Y. Menos 12,5 menos la fuerza BF más 24 coseno de omega igual a 0.
Vamos a despejar cuánto nos está dando la fuerza BF. Sería menos 12,5 más 24 coseno de omega, que es 38,660. La fuerza BF me está dando un valor de 6,24 kilonewton. Voy a comprobar bien. Creo que hay unos decimales que estoy omitiendo. Menos 12,5. Aquí es 24 coseno de omega 38,660. Sí, este es correcto. 6,24 kilonewton me está dando positivo, trabaja a tensión. De esa manera entonces vamos a colocar justamente aquí para esta barra en tensión. Sale del nudo 6,24. De esa manera hemos determinado todas las fuerzas internas para esta armadura. Espero que te haya servido este video. Conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad.